Hola, ¿qué tal? Soy Eli, saludándote el día de hoy con un tema de biología. Vamos a hablar acerca de lo que son las biomoléculas. Seguramente, si te nombro esta palabra, será un poquito difícil que entiendas el contexto, pero si te digo proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas, seguramente sabes a qué me refiero. Vamos a hablar de este tema cuyo propósito es que identifiques las características de estas biomoléculas, así como su importancia para lo que es la funcionalidad biológica. Vamos a dar inicio con el tema. Pues bien, vamos a iniciar con la parte más interesante. ¿A qué le llamamos biomolécula? Pues bien, nosotros le vamos a nombrar biomolécula a aquella sustancia que sea fundamental para los seres vivos. Estas sustancias tienen su fundamentalidad en lo que es la generación de lo que son funciones biológicas. Sin estas biomoléculas, muy difícilmente podríamos llevar a cabo lo que son ciertas funciones. En realidad nos vamos a como que a introducir un poquito más con el aspecto de la relación que existe entre la biología y la química, porque vamos a hablar de lo que es ciertos elementos. ¿Quiénes participan en la constitución de estas biomoléculas? Pues participa el carbono, participa el hidrógeno, también participa dentro de la constitución de estas el oxígeno, el nitrógeno, atención porque todas ellas están presentes en lo que son las biomoléculas. También tenemos al fósforo y al azufre. Estos elementos en conjunto van a estar presentes dentro de lo que son estas biomoléculas. Recuerda que el prefijo bio significa vida. Es por ello que pues la relacionamos concretamente para lo que es el origen y la permanencia y que permitan las funciones vitales de los seres vivos. Atención porque estos elementos estarán presentes dentro de la estructura de estas. Si nosotros hablamos de qué ejemplos tendríamos de biomoléculas, pues aquí está. Vamos a hablar de la presencia de lo que son aminoácidos. Recuerda que las cadenas de los aminoácidos tienen un papel también muy importante, entonces estamos hablando de aminoácidos. Otros también son los glúcidos. Todos estos en conjunto pues nos auxilian a lograr lo que es un nivel de homeostasis dentro de lo que son los organismos. También tenemos a los lípidos, tenemos a las proteínas, tenemos a los ácidos nucleicos, también bastante importantes para lo que son las funciones biológicas y para lo que es el asunto también del material genético. Otro también son las vitaminas, entonces prácticamente estamos hablando que pues por ahí tenemos un asunto muy interesante. Estos pues azúcares o carbohidratos y seguramente lípidos pues tú los conoces o habitualmente pues nosotros lo relacionamos con lo que son las grasas. Estos son ejemplos de esas biomoléculas que son fundamentales para los seres vivos. Ahora puedes identificar por qué su importancia. Sin ellos, muchas de las funciones que realizamos no serían posibles. Estos dan origen y sustento a esta funcionalidad. Ok, Eli. Es muy importante que reforcemos un poco más sobre el concepto de aminoácido. Un aminoácido es una subunidad que va a componer a las proteínas, existiendo 20 diferentes tipos de estos aminoácidos. Un aminoácido entonces va a aparecer una larga cadena de cuentitas, como si fuera un largo collar de perlas. Y estas perlitas van a estar unidas entre sí por enlaces peptídicos, dando entonces la estructura a una larga cadena de aminoácidos, siendo el componente principal de una proteína, la cual la proteína es parte de las biomoléculas orgánicas. Pues bien, si hablamos, vamos a ver cuáles son los aportes de estas biomoléculas, por qué son tan interesantes, por qué son medulares para lo que es el asunto de la vida. Pues te cuento, en las células, dentro de los procesos celulares, van a permitir lo siguiente, van a permitir que esta función
de origen a lo que es formación de nuevas células. Todas las biomoléculas le van a servir a la célula para poder lograr su desarrollo y entrar en lo que sería una fase de replicación, una fase en la cual se va a comenzar a multiplicar. Ahora también media su funcionamiento. A partir de lo que es estas biomoléculas, la célula funciona y por ende el organismo también son funcionales tanto a nivel celular como a nivel organismo. También van a permitir que la generación de tejido se dé. Si no consumimos o no tenemos lo que sería la presencia de estas biomoléculas, no podríamos generar tejido. Y si no hay tejido, bien lo sabes, no podemos tener órganos. Y sin esos órganos no existe un sistema y no existe el organismo en sí. Entonces, si hay una alteración de esta, seguramente va a ser directamente en lo que sería la funcionalidad óptima del ser vivo. Y después, pues si no hay presencia de tejidos, pues sobra decir, ya lo mencionábamos, tampoco hay órganos. De ahí la importancia. Permiten la formación de todo lo que acabamos de mencionar. Ahora, dentro de las biomoléculas vamos a tener unas del orden inorgánico y unas de orden orgánico. ¿Cuál es la distinción? Pues vamos a observar una característica muy importante. El detonante de este asunto es el carbono, ¿sí? El carbono es quien me va a mediar esta catalogación, esta clasificación de las biomoléculas. Si yo digo que son inorgánicas, no hay carbono, pero si digo que son orgánicas, sí existe carbono. Es la distinción entre estos dos tipos de biomoléculas. Hablamos de cadenas hechas a base de carbono o hablamos de cadenas moleculares en donde no existe la presencia de este elemento, un elemento sustancial para lo que es la bioquímica. Bueno, realizaremos entonces un recuento de los dos tipos de biomoléculas que tenemos. Las biomoléculas inorgánicas, dentro de las cuales se encuentran los glúcidos o hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Y las biomoléculas inorgánicas, dentro de las cuales se encuentran las sales minerales, el agua y los gases. Ahora bien, dentro de lo que son estas biomoléculas de corte inorgánico, ¿qué características poseen? Pues las características que estas tienen es que pues van a permitir o son aquellas que son constituidas de lo que serían organismos vivos, pero también pues dan origen a lo que son los cuerpos inertes, la materia inerte. Por lo tanto, mencionamos, no existe dentro de su estructura el carbono, está fuera de su estructura y parte de ellas es, por ejemplo, el agua, que pues obviamente si la analizamos no tiene carbono. Otra me menciona los gases de los cuales nosotros hacemos uso, por ejemplo el oxígeno, pues no tiene carbono, ¿cierto? Si nosotros hablamos, por ejemplo, del nitrógeno que está de repente presente, tampoco tiene carbono. Entonces, muchas de las estructuras que nosotros o los compuestos que en cierta forma requerimos como biomoléculas, no son de tipo orgánico, son de tipo inorgánico. Pueden hacer uso de las 117 elementos. Obviamente no todos participan en lo que es nuestra constitución fisiológica, pero estamos hablando que vamos a dejar a un lado lo que sería la presencia del carbono. Entonces podemos tener la presencia de sales, pues hay que recordar que muy sustancial este asunto, porque por ejemplo, a nivel funcional, a nivel, por ejemplo, nervioso, ¿qué va a suceder? Pues muchos de estos elementos inorgánicos participan como son iones, y recuerda que los iones, por ejemplo el ion de sodio o el cloruro, ¿qué va a ocurrir con ellos? Van a activar, enviar estímulos nerviosos, y esos estímulos nerviosos van a permitir que obviamente puedas desarrollar todas tus actividades. Esa sinapsis cerebral se va a dar a partir de muchos de estos que a veces son llamados electrolitos dentro de lo que son las sales. Entonces, estos son de corte inorgánico. Vamos ahora a ver qué sucede con los orgánicos. Pues bien, distinción, estas sí tienen carbono. Dentro de los orgánicos, pues como bien lo mencionábamos, tienen bases hechas de carbono. Es fundamental este asunto que lo identifiques.
de carbono y estas van a ser sintetizadas por los seres vivos. Todos los seres vivos vamos a dar origen a este tipo de biomoléculas hasta cuando dejamos de existir. ¿Por qué? Porque vamos a ingresar como nutrientes al suelo y esto va a permitir como que una cuestión cíclica. Entonces, si hay presencia de carbono, estamos hablando que pertenece a una biomolécula orgánica. Después nos menciona que dentro de la funcionalidad y el empleo de este tipo de biomoléculas, pues permiten lo que es la optimización del metabolismo. Las funciones, las reacciones metabólicas tienen mucho que ver con este aspecto. Las cadenas de carbono son largas, por ejemplo, pues estos carbonos, hay que recordar, se van a estructurar de esta manera. Dentro de la biología, una que es de sumo interés es esta. Por ejemplo, la glucosa, que tiene 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 de oxígeno. ¿Observas? Estamos teniendo la presencia de carbono y si hay carbono, pues es orgánica. Esa sustancia, pues fundamental para lo que sería el aporte de energía a los seres vivos. Ahora bien, si hablamos de aminoácidos, pues estamos hablando directamente de lo que son la base sustancial de las proteínas. Y estas, como tal, pues van a permitir varios procesos biológicos. Dentro de esos procesos biológicos es también la estructuración y formación de tejidos. Atención porque son fundamentales también para lo que es el aporte de los mensajes y cuestiones de la genética, cuestiones de la herencia. Dos ejemplos, la glutamina y la cisteína, son parte de los aminoácidos que tenemos presentes en el organismo. Tenemos muchos más, pero aquí lo que vamos a entender es que son la base de las proteínas. Después también tenemos a los glúcidos. Habitualmente, si te digo glúcidos, es complejo que me entiendas, pero si te digo carbohidratos o azúcares, de inmediato sabes a qué me refiero. En estos la importancia es que son una fuente de energía, pero fíjate qué interesante, son una fuente de energía inmediata. Entonces, si de repente tienes una falta de energía, pues por ello es de que cuando nosotros consumimos altas dosis de azúcar, pues comencemos a reactivarnos porque ese aporte energético nos los da de inmediato lo que son los carbohidratos. Ahora bien, el consumo excesivo de estos también daña a los organismos. Recuerda que pues no podemos sintetizar de repente toda la glucosa y esta puede traer consigo pues un problema de salud. Ahora bien, mencionábamos unos ejemplos, está la glucosa, está el almidón, y está la celulosa. La celulosa muy presente dentro de lo que es los vegetales. Ahora bien, si nosotros hablamos de este aspecto, también tenemos la presencia de lo que son los lípidos. A diferencia de los carbohidratos, los lípidos van a darnos energía de reserva. Esta energía se puede quedar en nuestro organismo de tal forma que la podamos aprovechar, con la posibilidad de postergar este asunto. Sin embargo, también de repente contribuimos al asunto de generar tejido adiposo a raíz del consumo excesivo de estas biomoléculas. Ahora, tenemos dos tipos. Tenemos las saponificables, que hablamos de lo que son ácidos grasos, también llamados fosfolípidos, y las insaponificables, que son isoprenoides y esteroides. Esto tiene mucho que ver con la forma en la cual se pueden desestructurar. Entonces, atención porque los lípidos pues dan una buena fuente de energía, pero para emplear a largo plazo. Después tenemos a las proteínas. Estas proteínas van a mediar infinidad de procesos biológicos. Por ejemplo, síntesis de proteínas dentro de la célula. También atención a ello. Actúan también como enzimas. Recuerda que una enzima, en términos biológicos, es un catalizador y súper importante porque este acelera una reacción biológica, una reacción química de orden biológico. Las hormonas, mensajeros químicos que van a estimularte, que van a hacer cambios funcionales en tu organismo, tanto cambios a nivel emocional como cambios a nivel físico. Y también la generación de anticuerpos. Observa nada más lo que sería el asunto de pues el consumo de esta biomolécula bastante sustancial para el organismo. También tenemos lo que son los ácidos nucleicos. ¿Quiénes son estos? Pues nos dice que estos van a permitir lo que te mencionaba. Toda esta situación de la genética, esta información genética, tienen que ver con lo que es estos ácidos nucleicos. Atención porque tienen que ver con el ácido desoxirribonucleico, tu ADN, información genética, y el ARN. Es decir,
ese transportador, ese que se encarga de llevar los mensajes y aquella que trata de codificarlos, pues se deben gracias a lo que son los ácidos nucleicos. También tenemos las vitaminas y dentro de las vitaminas pues tenemos varias situaciones fisiológicas que esta las media. La vitamina A, vitamina C o ácido ascórbico, un complejo vitamínico B, que estas vitaminas, pues si estás descompensado, de repente también te puedes sentir mal por el aspecto del nulo consumo. Prácticamente hasta aquí mi participación. Espero esta información te pueda auxiliar. Nos vemos hasta la próxima.